Entonces, no sé quién Yo quiere tengo una empezar petición de guiándonos en oración. oración. Sí, dinos, Ingrid. Quiero orar por darle gracias a Dios porque me concedió un trabajo. Trabajé hasta el día de ayer Ay, qué Amén, bien. amén. y que pues que me concedió levantarme temprano, cumplir, portarme pues juiciosa. Ay, qué Y pues bueno, qué dejé bueno. las puertas El Dios abiertas. actuando. Sí, solo por la gracia de Dios. Y dejé las puertas abiertas que Dios me concedió. Y ya ahorita más tarde tengo la capacitación de otro trabajo que pues si Dios permite, entonces que se haga su voluntad siempre en Ay, iglesia. qué bueno. Qué bueno, Ingrid, qué bueno. Qué alegría. Entonces para acción de gracias. Gracias a Dios, qué bien, Ingrid. Excelente, Ingrid. Chiquita, Excelente, Ingrid. Felicitaciones. entonces, ¿quién nos va a ayudar orando para empezar? Yo, hermano. Dale, José, gracias. Ok, vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, Oremos. gracias, Padre, porque nos recibes en estos momentos y sabemos y entendemos que debemos honrarte, debemos glorificarte, santificar tu nombre, porque tú eres el único Dios, creador de todas las cosas. Y Señor, te damos muchas gracias por habernos añadido a tu reino, habernos santificado con tu Santo Espíritu, y así, Padre Santo, por el fortalecimiento que viene de tu Santo Espíritu, que nos ayude siempre y que en esta noche principalmente tu Santo Espíritu dirija al hermano Felipe y que a nosotros también nos dé entendimiento y que todo sea para gloria y honra tuya, para que crezcamos y lleguemos a ser como dice tu palabra, que sigamos creciendo hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta bella oportunidad. Le damos gracias por estas buenas noticias que Ingrid tiene un nuevo trabajo, Señor, que tú la fortalezcas, la prosperes en todo. Y así, Padre, por la suegra de nuestro hermano John y por sus familias, Señor, que ella pueda pasar esta prueba, que pueda levantarse, que tú la fortalezcas, Señor, que repares esos pulmones, Señor, y los hagas fuertes ante este ataque de COVID. Por otros hermanos que quizás estarán en la misma situación, te pedimos por ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar ahora sí. Espérenme, cambio aquí de tab. Entonces, como siempre, vamos a empezar con el repaso del capítulo pasado. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 13 empezamos con las visiones de las dos bestias. Esta era la primera bestia que salía del mar, con 7 cabezas y las patas de oso, y bueno, todas esas características que hemos visto, los 10 cuernos creo que eran, con 10 coronas. Después la segunda bestia que hablaba con las palabras de dragón y estaba como con una vestimenta de cordero, y también hablamos de esto del número 666. Entonces, para recordar un poquito eso, el capítulo 13, que fue el que vimos la vez pasada, muestra esas dos bestias que están a servicio del dragón del capítulo 12, que es Satanás. Entonces, el dragón obviamente no lo vimos porque eso venía desde el capítulo 12, pero son 3 en total, digamos. El objetivo de esas bestias era establecer control sobre todos los humanos. Habíamos dicho que la primera representa como un poder político o un poder de un estado, ese tipo de cosas. Y la otra puede ser un individuo o un grupo, una forma de pensar o una organización religiosa, algo de ese estilo, y que trabajan juntas para engañar a la humanidad, ¿cierto? Para engañar a los hombres. Como hemos dicho, esto no, o sea, esto tiene interpretaciones de que ya pasó, o sea, que era el Imperio Romano con su sistema sacerdotal,
o la futurista que dice que eso es algo que va a pasar específicamente como con una persona que va a representar esas características. Y también la gente que dice que es como algo continuo que existe en el mundo y que ha existido todo este tiempo y es esa presión del mundo para que nosotros nos conformemos al mundo tanto en nuestras cosas de la vida diaria como religiosamente, digamos, ¿cierto? Entonces, era una cosa importante y también que lo que veamos era que todo lo que hacen esas bestias era como una imitación de Dios, ¿cierto? De pronto una mofa o tratando de ser como Dios. El punto es que todo lo que hacen, lo de los sellos, lo de la que está herida y resucita o se pone mejor otra vez, la que le arman una estatua para que la adoren, todo eso es en imitación de Dios. El hecho inclusive que sean tres, el dragón y dos bestias, pues también es en imitación de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, esto es como para que nos pongamos otra vez en contexto. También habíamos hablado del número 666, ¿cierto? Hemos dicho que representa un nombre y que algunas personas dicen que podía ser el número de Nerón César, ¿cierto? Porque eso era una forma de obtener el número 666. Habíamos hablado de que es que en hebreo y en griego cada letra representa un número, no hay símbolos separados para los números, sino cada letra representa un número. Entonces, eso es lo que hemos visto en el capítulo pasado. Linda, estás haciendo mucha bulla. Entonces, con eso ya creo que terminamos. La conclusión importante que hemos visto la vez pasada tenía que ver con lo que hay en el versículo 10, que dice que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces habíamos hablado de que eso nos muestra o nos dice también que durante todas esas vicisitudes, durante todas estas presiones que puede haber en el mundo, ya sea por el Estado o por lo que sea, con todo y eso, pues nosotros tenemos que seguir siendo cristianos, ¿cierto? Tenemos que mantenernos haciendo lo que somos y haciendo lo que hacemos y siendo lo que somos sin importar lo que esté pasando en el mundo. Creo que eso era una de las partes más importantes de lo que hemos visto. Entonces ahora sí, después de esa breve introducción, ese breve recorderis, podemos seguir con el capítulo 14. El capítulo 14 lo vamos a leer, empieza así. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no falla mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña en la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, entonces antes de seguir, vamos a ver como algunas imágenes de estas visiones. Esto es la primera visión de los 144.000 cantando ese cántico nuevo a Dios. Si ustedes se fijan, aquí no sale bien, pero en como lo leímos, como describen ese trono, es igual al trono de las primeras visiones que habíamos visto, ¿se acuerdan? Donde está el altar y está Dios y están los ancianos sentados alrededor y todo ese asunto, es el mismo sitio. Es el mismo sitio y pues también están 144.000 ahí. Después hay tres ángeles que salen a proclamar el Evangelio por toda la tierra, y, y ellos van proclamando ese Evangelio. Después está la destrucción de una ciudad que se llama Babilonia, que el ángel dice que Babilonia ha caído. Este cuadro de hecho es un cuadro famoso que se llama La caída de Babilonia. Y después entonces los ángeles son enviados a cosechar, ¿cierto? Primero tienen una cosecha de la mies, dice ahí, ¿cierto? Y después hay una segunda cosecha que es de la vendimia, quiere decir cosechar las uvas, ¿cierto? Entonces está la imagen de que cosechan las uvas y las llevan a una presa. Entonces esas son las imágenes que tenemos en este capítulo. Entonces vamos a ver pues ¿qué quiere decir todo esto? Él más o menos tiene, o él tiene Juan describe 7 visiones en este capítulo que estamos estudiando hoy. Y él va a mostrar de nuevo como la historia de los siguientes capítulos. O sea, así como en la primera parte, ¿se acuerdan que como el esqueleto era los sellos, y de los sellos las trompetas, y de las trompetas las copas, y eso era lo que organizaba como toda la narración que iba de ahí para adelante? Él aquí hace lo mismo. Aquí toda esta sección es como un resumen y muestra visiones de todo lo que se va a detallar más adelante. Entonces este es como el esquema, y muestra la idea general de toda la historia, y después muestra en los capítulos que vamos a ver más adelante muchos más detalles de todas esas cosas. Entonces una de las cosas que vemos es que este orden que hay aquí de las visiones no está en el orden de lo que viene después. De los mismos detalles que se dan después vienen en cierto orden que aquí no están en ese orden. Entonces vamos a empezar viendo el cántico de los 144.000. Aquí se muestra el Cordero, ¿cierto? Y sus seguidores, que están cantándole al Señor, y esto es en contraposición a que en el capítulo anterior habíamos visto toda esa gente que seguía la bestia y que decía que quién como la bestia y todos esos seguidores. Pues aquí está mostrando lo contrario, está mostrando a los seguidores de Dios, ¿cierto? Y así dice que están marcados con el nombre del Cordero en sus frentes, ¿cierto? Y de la misma manera los impíos en el capítulo anterior recibieron la marca de la bestia. Entonces seguimos viendo esa comparación. Obviamente todo lo que hizo Dios es primero que lo otro.
Y dice que ellos no mienten. ¿Se acuerdan que decía que las bestias y sus seguidores blasfemaban y mentían? Ahí dice que los seguidores de Dios no mienten. Y dice que se mantienen célibes, es decir, se mantienen puros, en contraste a que la bestia se prostituía en términos pues de servir dioses paganos. Y cuando se describen a esos 144.000 como vírgenes, no es en el sentido de que sean célibes, sino en el sentido de que se mantuvieron libres de idolatría, que no sirvieron a dioses extraños, no sirvieron sino a Dios. El cántico que ellos cantan, o lo que ellos están cantando, se escribe como una nueva canción, ¿cierto? Es una canción que solo los que son salvos por Cristo pueden saber, porque son los únicos que conocen el gozo de que sus pecados hayan sido perdonados, ¿cierto? Solo nosotros podemos experimentar la felicidad de saber que uno está salvado, y esa felicidad obviamente va a ser mucho más grande, va a ser infinita cuando nosotros estemos cara a cara con Jesús. Y una cosa pues que uno puede imaginarse es que como van a estar tantos grupos de redimidos de toda la historia, pues cada uno va a tener algo que agregar a esa canción, algo por qué estar gozoso y algo que aportar a ese coro celestial, ¿cierto? Nosotros mismos vamos a tener eso, pues es una idea muy reconfortante para nosotros. Y por eso la conclusión de esta parte es que es un evento glorioso y lleno de felicidad para los cristianos, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Para el que es cristiano, para el que es parte del pueblo de Dios, pues es estar en el cielo, es estar alegre, es estar con Dios, es la mayor felicidad, ese es el objetivo. Entonces es posible o muy posible que estos 144.000 de este capítulo sean los mismos de los que hablamos antes cuando estudiamos el capítulo 7 en el versículo 4. Si ustedes se acuerdan, una de las interpretaciones era que los 144.000 era un número literal y era un número de 12.000 judíos de cada una de las tribus. ¿Se acuerdan que decía 12.000 de la tribu no sé qué, 12.000 de la tribu no sé qué? Que eran esos judíos que se convirtieron a cristianos durante la gran tribulación. Esa era una de las interpretaciones de los 144.000. También vimos que por los números que componen eso, también puede representar es la completitud de todos los que se han salvado, de todos los elegidos judíos y cristianos, ¿cierto? O sea, no es un número exacto, sino un símbolo. Y entonces ahí esa imagen lo que nos está mostrando es a todos los que se han salvado a través de toda la historia, cantando y adorando y estando felices y celebrando con Dios la victoria. Al principio de esa visión, cuando él describe eso, él dice que el cordero, cuando él describe que están los 144.000, él dice que el cordero está en el monte de Sión, ¿cierto? Y está con los 144.000, y hay gente que lo interpreta como que eso es en la tierra. O sea, uno también puede decir Sión es espiritual y representa la ciudad de Dios espiritual, pero hay gente también que lo interpreta como que puede ser algo literal, que Jesús va a estar literalmente a Jesucristo físicamente reinando en la tierra desde Jerusalén. Se basa, no digamos que piensan eso, por un par de versículos. Uno de esos es este de Salmos 132, 3 al 14, que dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. En Salmos 48.2 también dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Y en Isaías 2:3 al 4 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces hay gente que lee eso y dice: no, pues va a ser físicamente que va a ser ese reinado, pero también uno puede interpretar estos mismos versículos que se están refiriendo a la acción espiritual, o sea, a la ciudad de Dios espiritual, donde Él va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar con Él. Yo personalmente tendería a pensar más que es de la segunda forma, de la manera espiritual, sobre todo porque al final en los versículos, en los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis, él describe esa ciudad, esa acción espiritual, esa Jerusalén espiritual,
que desciende del cielo y que ahí es donde estamos nosotros con Dios. Entonces, pues eso es lo que yo creo, pero pues una de las interpretaciones de algunas personas es que va a ser algo físico en la tierra. Después también dice, en el versículo 4, dice, hablando de esos 144,000, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, ¿cierto? Esas primicias, pues obviamente como vimos cuando estudiamos lo de las fiestas y todo eso, también se hablaba de las ofrendas, de las primicias, ¿no? Las primicias de las cosechas eran importantes y también si nosotros vemos basados por ejemplo en este versículo de Romanos, a las primeras personas que se bautizaban en algún sitio, que se convertían, se les llamaba el primer fruto, ¿cierto? Por eso en Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero también Cristo mismo es las primicias de los que resucitan, ¿cierto? Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero pues como dice aquí que las primicias son para Dios y para el Cordero, pues esta segunda no aplica tanto, entonces se refiere es más bien a cómo las personas que son salvadas, cómo los salvados son como una ofrenda para Dios en cierta forma, ¿cierto? Después de eso, entonces habla de el ángel que tiene el Evangelio eterno. Esta imagen representa esos ángeles, ese ángel hablando por toda la tierra, representa la evangelización de todo el mundo, o sea, evangelizar a través de todo el mundo, el evangelio predicado en todos los rincones del mundo. Es llevado a todas las naciones, la palabra de Dios a todas las personas del mundo. Y para otros representa que la llegada de la salvación a los gentiles después de que ya había sido ya a los judíos, o sea, básicamente esa parte en Hechos, cuando Dios le muestra a Pedro el rollo ese en el cielo y básicamente lo que le está diciendo es, la salvación no es solo para los judíos, es también para los gentiles y bueno, después empieza toda la predicación de Pablo y eso. Para algunas personas ese ángel representa eso, ese momento en que el evangelio y la salvación llega también a los gentiles. Para otros esa parte, esa visión representa pues la era en que nosotros aún vivimos, ¿cierto? Donde el evangelio aún está siendo llevado a diferentes sitios del mundo, pero aún quedan personas y naciones y sitios donde todavía no se ha escuchado el evangelio. Pero una vez llegue a todos los sitios, una vez todas las personas han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio y decidir si quieren arrepentirse y seguir a Dios o no, entonces en ese momento empieza la caída de Babilonia que viene en el siguiente versículo. Para los que se llaman como la interpretación milenialista, que habíamos visto hace mucho tiempo al principio, ese anuncio representa que el reino de Cristo sobre la tierra va a empezar porque ellos piensan también, como estábamos diciendo antes, que es un reino como físico en la tierra, ¿cierto? Pero pues cualquiera sea el caso, sea una u otra la cosa, hay una cosa que hay en común y es que hay un momento en que hay un llamado final, hay un momento en que ya todo el mundo tuvo la oportunidad de arrepentirse y convertirse o de no arrepentirse, pero escuchó el Evangelio y en ese momento ya Cristo es el momento en que está muy pronto a llegar, ya es cuando empieza, digamos que es como el principio del fin, ¿cierto? Eso sí es claro en cualquiera de los casos. Después se habla de la caída de Babilonia. Como les digo, todo esto suena así como desorganizado y como que brinca de un lado al otro, pero porque más adelante ya vamos a ver todo como paso a paso con más detalles en los capítulos que vienen. Entonces no se preocupen si les parece que esto está como enredado, como desorganizado y que no se entiende porque pues después hay más explicaciones. Pero entonces ese segundo ángel anuncia que que Babilonia ha caído, ¿cierto? Babilonia es esa ciudad que representa como todo lo malo, todo el mal de la tierra, representa también como el mal ese que traen esas dos bestias, como esa organización para perder a las personas. Todo eso representa a Babilonia, ¿cierto?
Así como Egipto representa como el pecado en sí, como la esclavitud del pecado, Babilonia representa es como la maldad en el mundo y el mundo tratando de hacer que los cristianos se conformen a esas cosas. Esta es la primera vez en el libro que se menciona a Babilonia en el libro Apocalipsis, pero después se va a seguir mencionando eso relacionado también con otras cosas. Se vuelve a mencionar a Babilonia en el capítulo 16-19. Entonces la caída de Babilonia se menciona dos veces antes de ser completamente explicada en los capítulos 17 y 18. O sea que va a haber otra mención y finalmente en el 17 y 18 ahí es cuando vamos a ver todos los detalles de esto, ¿cierto? Babilonia es una cosa tan llena de maldad y tan llena como de terror y cosas terribles y pecados y cosas horribles que primero se nos dice desde el principio, antes de explicársenos todo lo que es y todo lo que va a pasar con eso, lo primero que se nos dice a nosotros como lectores o a los cristianos es que va a caer. O sea, antes de explicarnos todo lo que es, lo primero que sabemos es que Babilonia va a caer, no va a durar, va a estar solo por un tiempo pequeño en la tierra, ¿cierto? Y una de las cosas que representa Babilonia es esa alianza entre el dragón y las dos bestias y sus seguidores y todo ese plan para perder gente, eso es parte de lo que representa. Y por eso dice que Babilonia hizo beber a todas las naciones del vino de su adulterio, porque el adulterio es servir a algo que no es Dios, o sea, poner a algo que no es Dios en el lugar de Dios, adorar, servir a algo que no es Dios. Ese es el objetivo de Babilonia, es el objetivo de las bestias y el dragón. Y eso es lo que representa esa imagen de beber el vino del adulterio, ¿cierto? Y pues obviamente beber de ese vino representa a la gente que siguen o que están de acuerdo con esa organización política y religiosa que son las bestias o lo que sea que sean, porque puede ser algo que inclusive que existe ya mismo en el mundo, ¿no? Entonces, una cosa también que podemos ver aquí sobre el castigo de los seguidores de la bestia es que en este libro de Apocalipsis, y yo diría que en toda la Biblia, solo hay dos categorías para las personas al final, los que están con Dios y los que no están con Dios. No hay intermedios, no hay como tienen algunas creencias que hay como un purgatorio, como un sitio intermedio para usted como arreglar lo que no arregló en la tierra y después sí seguir al cielo. Eso no está en ningún lado del Apocalipsis. Eso o sí estuvo con Dios durante su vida, o sí se arrepintió o no, o siguió a la bestia. Esas son básicamente las dos categorías que hay, no hay nada intermedio. Y claramente lo que nos está mostrando este capítulo es que para nosotros lo que hay es felicidad y gozo, ¿cierto? Hay una esperanza de estar en esa celebración tan grande, pero para los otros lo que vamos a ver es que para los que se negaron a obedecer a Dios lo que hay es castigo, hay sufrimiento. No dice ni siquiera destrucción, que a veces también hay gente que dice, no, al final los que son pecadores van a ser destruidos y ahí se acaba. Por lo que uno ve aquí en Apocalipsis, más bien que se acaben, lo que pasa es que ellos sí tienen una vida eterna, pero es una vida eterna de sufrimiento y castigo. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, decimos, estos dos están hablando de lo mismo, esos dos versículos, y lo que vemos ahí es que no es una destrucción, sino es un castigo eterno. Hay gente que se imagina que Dios destruye a esas personas y ya no dejan de existir, pero eso no es cierto. Ellos tienen, según estos versículos, es un castigo eterno, están en ese sufrimiento eternamente. Por el otro lado están los muertos bienaventurados, los que se quedan con Dios. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí de nuevo estamos mirando el otro lado, ¿cierto? Mientras ahorita veíamos cómo es el castigo, aquí nos habla de cómo es el premio, cómo es la bendición
que Dios da a los que lo siguen, en los que mueren en el Señor. Entonces después hay una imagen de cegar una cosecha, ¿cierto? Aquí puse estos dibujos para que ustedes se imaginen la imagen que normalmente tendría alguien de esa época, que nosotros de pronto no, o yo por lo menos uno no tiene esa experiencia tan rural de que llegue un momento de que ya lo que se ha cultivado por mucho tiempo, ya es el momento de recoger los frutos de ese trabajo, de todo lo que ha ocurrido en esa plantación. Hay un momento en que hay que ir y recoger ahí los manojos y sacar un grano, y de ese grano pues para alimentarse, para cocinar cosas deliciosas. Ese es un momento esa es la imagen que nos quiere dar lo que está viendo ahí Juan, que hay un momento en que se van a recoger de la tierra unas cosechas. La primera es una cosecha que la relaciona uno como con cegar algo de grano, ¿cierto? Y entonces ese capítulo empieza con los primeros frutos, que también habíamos visto eso en los estudios que nos dio la hermana José, de cómo había como una cosecha inicial, como una cosecha inicial y después otra que ya es la cosecha grande. El capítulo empieza con los primeros frutos y termina ya con la cosecha, y en el medio está el periodo ese de predicación del Evangelio, ¿cierto? Eh, los, los capítulos 12 a 14, como la parte de los sellos, tiene una serie que narra del principio hasta el fin. O sea, como hemos dicho antes, esos primeros capítulos narran toda una historia y ahorita volvió a empezar toda la historia. Entonces estamos volviendo a contar toda la historia del mundo. Hay gente también que lo interpreta que todo ocurre una cosa detrás de la otra, pero pues también se puede ver como que son un paralelo de la misma historia. Mateo 13, 37 al 43 también habla de esta cosecha, ¿cierto? Dice Jesús, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Perdóname, amor. Perdóname. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, en el versículo 15 dice, listo. En el versículo 15 dice que la mies de la tierra está madura, ¿cierto? Eso también está relacionado con lo que leímos ahorita en Mateo. Y eso muestra la razón por la cual el Señor aún no ha regresado, porque él está esperando ese momento en que esa cosecha ya está lista, ya está la mies lista, ya es la imagen que vimos en las fotos del principio, ¿cierto? Joel 3, 9 al 14 dice así: proclamad esto entre las naciones y proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones de todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Entonces vamos a ver que este versículo de Joel tiene muchas cosas que se mencionan en este capítulo de 14. Por un lado, pues está que vienen todas las naciones y eso. Por otro lado está el valle de Josafat, que ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Y también vamos a ver que está hablando de la mies que está madura, de recoger la mies, pero también está hablando de que rebosan las cubas de un lagar, o sea, esto tiene que ver también con lo que vamos a ver ahorita de la presa del vino, entonces, para que estén pendientes de eso ahorita. Entonces, la siguiente visión tiene que ver con recoger uvas de un viñedo, ¿cierto? Y ponerlas en una prensa.
Esa prensa en esa época era como eso que estamos viendo en esa foto. Aquí está una foto de cómo era en esa época, que hay unas ruinas de una de esas prensas. Ellos lo que hacían era que recogían todas las uvas, las traían aquí en estos burritos y la echaban ahí las uvas y los que estaban ahí pisaban las uvas y aquí lo que salía era el jugo de uva para, pues, para hacer el vino, ¿cierto? Pero una cosa es que aquí las uvas son uvas de verdad, pero ahorita vamos a ver que en esto que se está hablando no está hablando de las uvas, solamente está hablando de la gente que se recoge para ser salvada y la gente que se recoge para ser castigada y esta prensa es la prensa de la ira de Dios. Entonces en los versículos 17-20 se muestra esa imagen de recoger uvas maduras y llevarlas a esa presa, ¿cierto? Y como ha dicho yo antes, en el versículo 19 se nos dice explícitamente que esa presa representa la ira de Dios. Y en Mateo también se habla de eso mismo. Mateo 13:41-42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces en Mateo se ve como la imagen de un horno de fuego, en Apocalipsis es la imagen de una prensa de uvas. Después hay un momento en que habla de 1600 estadios, ¿cierto? 1600 estadios dice que es la distancia de 300 kilómetros o 182 millas para los que trabajan en millas, ¿cierto? Y entonces yo aquí me puse a hacer las cuentas, ¿cierto? De ese radio, si uno hace un radio de 1600 estadios y lo hace a una altura de 1.6 metros, que es más o menos la altura en que un caballo tiene el freno, porque el freno del caballo va aquí en la boca del caballo. Y entonces serían, esto es 4.19 por 10 a la 14 litros de sangre. Eso es mucho, eso es una cantidad gigantesca de sangre, ¿cierto? Aquí sigo yo. Esto lo hice yo solo por hacer el ejercicio, porque ahí sí, como dice, por ser ingeniero, es la única razón por la que hice esto. No es que esto tenga algún significado o algo, pero si uno se pone a hacer esos cálculos, si una persona tiene 5 litros de sangre, eso es un total de todos esos millones de personas. ¿Sí ven cuántos millones de personas hay ahí? Hay 83 millones de millones. O sea, es mejor dicho, es un número de personas que es mucho más de lo que hay en todo el mundo y de pronto es más de lo que lleva todo el mundo de gente en existencia hasta ahora. Es un número bien grande. Em, pero otra cosa que yo creo que esta sí tiene que ver, o sea, aquí esto sí fue solo mi ejercicio echando números, pero esto es más simbólico, es que los 1600 estadios también representan la distancia de norte a sur de todo Israel, ¿cierto? Entonces, decir que todo eso se llenó de sangre, es decir, que eso representa una destrucción total, ya sea una destrucción total de Israel o refiriéndose también de pronto como la destrucción total de este mundo, ¿cierto? Y de pronto eso sí es más el significado de esos 1600 estadios. Hay un par de versículos en Joel que tienen que ver con esto. En Joel 3:2 dice, este ya lo leímos, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel 3, 10, 14 dice, forjada, bueno, ese también ya lo leímos, si quieren para, como estamos como tardecito, no lo voy a leer, pero es lo mismo que leímos ahorita sobre el valle ese de Josafat, porque como dice que en el versículo 20 dice que la presa está a las afueras de la ciudad de Jerusalén, ahí queda ese valle, ¿cierto? Y ahí mismo lo que leíamos es que ese va a ser como el sitio donde se va a juzgar a la gente. Pues ese valle, si ustedes ven, aquí hay fotos de partes de ese valle, hay partes que están así habitadas, hay partes que todavía están deshabitadas, ¿cierto? Pero este es el valle, ese es ese valle de Josafat que se está hablando ahí, donde dice que va a estar el sitio donde la gente va a ser juzgada y también el sitio donde va a estar esa prensa de las uvas, que representa pues como recoger a los malvados y el otro representa, la mies representa recoger a los salvos. Entonces, en Zacarías 14:2 habla un poco de eso porque dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres
y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Porque vemos ahí que dice que algunos de los que estaban en la ciudad van al exilio, ¿cierto? Esos son los que Dios protege del castigo. Entonces, eso es lo que les quería mostrar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional, algo que quieran hablar. Me voy a devolver aquí, bueno, mientras piensan ustedes. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Se supone que Babilonia ya cayó o eso es algo simbólico que va a pasar más adelante? Pues hay ambas interpretaciones y como hemos dicho, esas profecías se pueden cumplir más de una vez, porque Babilonia por un lado representaba el imperio romano, ¿no? El imperio romano que era idólatra, el imperio romano que perseguía a los cristianos, el imperio romano que tenía ese sistema sacerdotal que quería obligar a la gente a adorar a los emperadores como dioses. Eso es una de las cosas que dicen, Babilonia representa esto, y entonces Juan lo que le está diciendo a la gente, a los cristianos de esa época es, sabemos que existe este imperio romano que nos persigue, que nos hace todas estas cosas, pero no se preocupen que este imperio romano va a desaparecer y va a ser, digamos, castigado, ¿cierto? Eso por un lado representa Babilonia y cayó, pero también representa algo futuro o futuro y presente, que es digamos, las cosas del mundo que quieren alejar a los cristianos de Dios, ¿cierto? Hacer que la gente se pierda y para los futuristas de pronto algo, como un orden mundial, tanto político como religioso, en algún momento que va a obligar a la gente a seguir y adorar a cosas que no son Dios. Entonces representa ambas cosas, mejor dicho, o dependiendo de quién lo interprete. Pero como te digo, más adelante vamos a ver más detalles de eso de Babilonia y hay varios capítulos que hablan de eso y de qué pasa en Babilonia y todo eso. Ah, ok, Pipe, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tengo una pregunta, Pipe, pues Sí. ¿qué es eso del número de la bestia que viene en la vacuna o cómo es eso? No, 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 eso lo habíamos visto en la clase pasada. El número de la bestia dice ahí que ese número representa, literalmente dice en el capítulo 13, ese número representa a un hombre, así dice. Lo que habíamos dicho es que en la época de ellos, en el abecedario hebreo y en el griego, ellos no tenían símbolos para los números. Entonces cada letra representa un número, la A representa el 1, la B el 2, etcétera. Entonces uno podía coger un nombre y sumar las letras del nombre y eso le da un número, porque cada letra es un número. Y por ejemplo, el ejemplo que yo puse al principio es que uno de los números pues, que la gente dice que es que Nerón César, escrito en esa forma que yo puse por aquí en la diapositiva, espérate, te lo muestro aquí, dame un segundito. Este Nerón César, escrito así de esta manera, este número da 6666. Eso es lo que se puede uno interpretar de ese número. No es que el número en sí sea, o sea, no es que uno no pueda tener 666 granos de arroz, no es que, o que la placa sea 666 y eso sea malo, no, eso no es simplemente el número representa a una persona en ese sentido. Y pues digamos que en esa época podía querer decir eso, puede que en el futuro vuelva y exista un nombre que dé ese número, ¿no? Eso sí no lo sabemos. Ah, o sea que cualquier nombre que dé ese resultado es la bestia, ¿sí? Pues sí, no, podría ser, es como una cosa,
pero como te digo, era una forma de ellos, o sea, en la manera más, en la interpretación preterista, que es básicamente que todo esto ya pasó, básicamente ellos estaban hablando del emperador, era una forma de decir el emperador sin decir el emperador, y por eso dice el que entiende, entiende, dice ahí más o menos para ponerlo en términos de Y nosotros. entonces la marca en los seguidores, ¿cómo es eso? La marca de los seguidores es básicamente, es que como Dios marca a sus seguidores, ¿te acuerdas que hemos visto en otros capítulos que Dios marca a sus seguidores? Eh, Al eh, sello del Apocalipsis, del sí, sello del Espíritu Santo, la cosa. el sella, exacto, entonces Dios sella a sus seguidores de una manera, el demonio en mofa de eso, en imitación de eso, él también quiere sellar a sus seguidores. Ahora, yo sé que hay gente que interpreta eso de muchas maneras, no te podría decir exactamente qué es. Hay gente que dice, no, que es el chip que le van a poner a la gente o que le van Sí, a sí, tatuar a sí. la gente un código de barras o no sé qué será. Una de las cosas que sí dice ahí es que dicen que si usted se fuera, que si eso fuera, o sea, si uno lo equipara con esto, no se lo pondrían a usted si usted es cristiano. Usted tiene que adorar y rechazar a Dios para que le pongan eso. Entonces no creo que sea la vacuna, mejor dicho. Yo Y no es me la que quería hay poner por eso. lo que dice Ingrid es cierto, yo tengo un amigo mexicano, él es cristiano, y en Centroamérica hay varias predicaciones sobre eso, por eso hay muchas personas en México, digamos, que no se quieren vacunar y en Centroamérica por ese tema, porque hay predicaciones donde dicen que la vacuna tiene algo que va a venir a reinar Sí. y para el nuevo orden del mundo. Entonces, es tanto, yo escuché la predicación, pero la verdad es demasiado enredada. Entonces me acordé cuando tú, Pipe, hace 8 días nos explicaste, yo entendí en un día que estaba orando en la mañana y se me vino ese pensamiento a la mente, Dios me mostró y yo me di cuenta, y yo, claro, obviamente ese predicador para que la gente no se vacune, dice que en la vacuna viene el sello del 666, que esa vacuna es de la bestia y que por eso todos los que se vacunen pues serán parte de la bestia y los que no se vacunen no serán de la bestia. Literal, o sea, si uno escucha la predicación y después de haber escuchado o haber leído o ver la enseñanza que tú nos diste el pasado miércoles, uno dice, ah, claro, obviamente el predicador cambia todo para que la gente piense que la vacuna es el signo 666 y por eso la gente no se está vacunando. O sea, pues no conozco, pero sí mi amigo, el que te digo, el mexicano y su familia, ellos no se quieren vacunar porque ellos dicen que esa es la marca de la Sí. bestia. Pues una de las cosas que vimos también la clase pasada es que esa marca dice ahí que los que tienen la marca y los que no tienen la marca, o sea, los que no tienen la marca no los dejan ni comprar ni vender cosas. Y pues hasta ahora yo no he escuchado que si uno no tiene la vacuna no lo dejan comprar y vender cosas. Y yo creo que eso hay que pensarlo más en términos espirituales. O sea, estoy marcado por quién, a quién le entregué yo mi vida. Yo no creo puede que sea algo físico, no estoy diciendo que no pueda hacer eso, pero también yo creo que también hay que tomarlo desde ese punto de vista. Es una marca de a quién le estoy entregando yo mi vida y de pronto si es algo físico, lo que yo decía la vez pasada, la seña más clara es que sería algo que dijeran, si usted no tiene esto, usted no puede ni comprar ni vender. Y si usted es cristiano, no puede ni comprar ni vender. Y yo creo que eso definitivamente no ha pasado. O Sí, sea que es es más de cierto. fe. Ujú. Pero sí, de pronto, Ingrid, no sé si tú escuchaste esa prédica e inclusive hay muchas iglesias acá en Colombia que ya o sea, la están teniendo en cuenta para que la gente no se vacune. Sí, claro, ¿no? Yo también he oído el cuento de que la vacuna y el chip de Microsoft viene ahí en la vacuna y todo ese cuento, pero pues eh,
pues lo que les digo yo, o sea, sí, mi opinión personal, no sé si alguien piensa eso, es cada uno, pero a mí me parece que la vacuna es una vacuna y ya, esa es mi opinión personal. O sea que nuestro sello es el del Espíritu Santo y punto. Exactamente, ese es, y ya si nosotros queremos preocuparnos por cuál es el otro sello, pues una seña es esa, que usted no lo dejen comprar y vender por ser cristiano, esa sí sería una seña fuerte de eso. Depende de la fe, no depende de la vacuna. Entonces, no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta sobre, cortamente porque ya se nos acabó el tiempo, pero en el versículo 14 dice Sí, que aquí hay una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. sí, Tenía una corona de oro y una voz aguda, sí, ¿cierto? Y él es el que el ciega la mies. Entonces pareciera que fuera Jesucristo, ¿no? sí. ¿Es Jesucristo o no? ¿Cuál es la opinión del otro? Pues yo Pues dice que es el hijo del dice hombre. que es como un hijo de un hombre, usualmente eso es Semejante al Hijo del Hombre. sí, usualmente eso es para demostrar Y tiene una que corona. es Cristo. También hay un pasaje Sí. que está marcado aquí sobre eso, que es Daniel 7:13. Venga, les leo los pasajes que yo tengo aquí marcados sobre eso. En Daniel 7:13 también habla de eso, dice, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ese también es una visión de Cristo usando como la misma imagen, ¿cierto? Sí. Y la otra es en Marcos 8:31, creo que es. Que también pues el Jesús mismo dice que dice y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales. O sea que yo diría que sí, que ese es Jesucristo el que viene a recoger esa esa cosecha, ¿sí o no? Pero Jesucristo mismo dice en otro sitio que viene con los ángeles, entonces es como viene él con los ángeles a recoger la cosecha, probablemente. Eso lo vimos por acá. Pues no, o sea, mi respuesta es que no sé, mejor dicho. Y la otra cosa es que él recoge la mies, o sea, y la mies pues ya habíamos dicho que era pues la iglesia, ¿cierto? Sí, Básicamente. la mies es la iglesia y las uvas son los que no son de la iglesia. Exacto, entonces pues pero que Jesús mismo es el que lo hace, ¿no? Pareciera que nos muestra el versículo ahí, ¿no? Sí, ese versículo muestra que él lo hace y lo que leímos antes, pero también es que estoy tratando de buscar aquí un versículo que hemos leído que dice, la perdí, en el capítulo que Jesús dice eso, él también dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces como que él recoge la mies y los ángeles recogen a las uvas. Puede ser la interpretación de eso que está aquí en Mateo 41. Sí, pareciera que sí, cierto que sí. Sí, pareciera que es así. Entonces, ¿alguna otra pregunta o ya pasamos a terminar con una oración? Pasemos a terminar con la oración. Bueno, entonces no sé quién quiera dirigirnos en oración para terminar. ¿Tú? ¿O John? ¿John no está ahí? Bueno, yo no estoy. Yo estoy acá. Dale, John, que ya te voluntariaron. A la próxima por democracia. De una. Bueno, hermanitos, vamos a orar. Me disculpan lo apestado que estoy. Está bien. Oremos. Amado Señor, gracias porque eres grande y poderoso y maravilloso, Señor. Gracias por tu gran amor y misericordia, Padre.
Gracias, Señor, porque nos has dado este gran día, este maravilloso día, en el cual hemos visto tu creación de tantas bendiciones que nos das a diario, Señor. Y te damos gracias por eso. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias también, Señor, por este momento hermoso, especial que nos has dado para reunirnos, para entrar en comunión con nuestros hermanos y así estudiar algo de tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque has utilizado al hermano Pipe, lo has guiado, le has dado sabiduría para enseñarnos tu palabra, Señor. Y te damos gracias también, Padre, porque hemos sentido tu presencia en este momento. Hemos sentido tu amor y misericordia, Padre Santo. Te damos gracias también, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido de todo mal, Padre. Te rogamos, Padre, nos bendigas, bendice a cada uno de los hermanos, sus familias, y cuídanos en esta noche, Padre, que está llegando, Señor. Te damos gracias también, Padre, por cada enfermo que has levantado, Señor, por esa inmensa misericordia que has tenido por cada enfermo que has levantado, Padre Santo. Y seguimos pidiéndote, Padre, por cada uno de los enfermos que están batallando, Señor, y luchando por sus vidas, Padre, para que tú, con tu inmenso amor y misericordia, los levantes, Padre, de donde están, de las camas, de un hospital, Señor, según sea tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias.